Hugo Sánchez contra Ricardo Lavolpe, una rivalidad añeja en nuestro fútbol mexicano. Dos entidades que le han aportado muchísimo a nuestro fútbol y que dentro de las canchas, en los banquillos y ahora en medios de comunicación siguen dando de qué hablar. Porque después tuviste como un poquito de diferencias con Hugo y todo, pero ¿algún día podría sentarte contigo? Ningún problema. Y verdaderamente capaz que aprende de fútbol. Muchos piensan que su antagonismo no pasó de unos cuantos goles e infinidades de declaraciones. Algunos no saben que sí llegaron a los golpes, en qué momento pasó y dónde. Acompáñame a averiguarlo. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Sirenos, seguimos con FutbolTeamGame.com y la historia de Boxer FC sigue. Tuvimos un partido en el que, como pueden ver, nos patearon el trasero. Básicamente somos el Veracruz de la liga. Durante el juego puedes hacer modificaciones, checar estadísticas de tus jugadores y hasta de los rivales. Nos vapulearon por la clara diferencia de niveles entre los dos. Por tal motivo, hay que entrenar, muchachos. Hay formas de entrenar en individual y en lo grupal, además de forma especializada para subir de nivel una virtud en específico. Seguiremos informando cómo va el Boxer FC. Ya sabes, comienza tu camino a la cima registrándote en el link en la descripción y obtén un bono de 200 puntos de energía. FutbolTeamGame.com, solo faltas tú. El origen de esta rivalidad data desde mucho tiempo atrás, pero mucho tiempo, 41 años y contando. Fue el 27 de enero del 79 que el Bigotón hizo una declaración en contra del macho. En ese entonces, Lavolpe defendía el arco y los colores del Atlante, mientras que el Niño de Oro portaba la casaca de los Pumas. Lavolpe decía lo siguiente: es un cirquero, una vedette que busca los goles espectaculares para la foto. A mí no me va a notar. Sin duda, esto llegaría a oídos de Hugo y no tardaría en responderle diciendo: soy un jugador moderno, fuerte e inteligente que sabe aprovechar al máximo sus cualidades y elasticidad, y él es un portero de antigua jetatura. Puedo anotarle cuando quisiera. Fuertes declaraciones se dijeron entre estos dos hombres, pero sería Hugo quien haría valer su palabra en el partido entre Potros y Pumas, pues le haría nada más y nada menos que 3 goles al argentino y uno de ellos de tijera. Me incomoda que preguntamos de los goles que le metiste. Sí, yo iba a decir eso, incluidas una chilenita. Incluso la tijera, bonitas. Creo que es una de tijera, dice, no es chilena una es tijera, dice. Incluso la culpa es de Vucetich, creo. Algo que calaría fuertemente en el orgullo de Ricardo, quien al término del partido dijo que jamás le volvería a permitir anotarle otro así, pero del plato a la boca se cae la sopa, y en el siguiente partido entre estos dos, Hugo volvió a propinarle la misma dosis, dejando humillado al Bigotón. Que dice de Ricardo, nunca me vuelve a meter y le vuelve a meter otro gol de chilena. Es aquí donde nace la rivalidad entre estos dos personajes, pero sería varios años después donde se suscitaría su más grande confrontación. El problema es que tuvimos algunas discusiones, bueno, yo lo dirigí. Pero cuando trabajaban estaba joven yo, entonces capaz que me hacía carita, y yo tenía 35, 36 años, a mí una carita era... Después de una increíble trayectoria en Europa y algunos problemas con selección y el América, Hugo regresaba a México nuevamente, luego de un breve paso por el Rayo Vallecano, esto para la temporada 94-95. Esta vez para portar los colores azulgranas del Atlante. Y adivinen quién estaba en el banco de los Potros. Pues sí, se encontraba el Bigotón Lavolpe, quien no estaba para nada de acuerdo con la llegada del Pentapichichi, pues sentía que su presencia le quitaría protagonismo y eso no lo iba a permitir. Obviamente a Ricardo pues le pegó que le impusieran a Hugo, ¿no? O sea, en el buen sentido de la palabra. De acuerdo a Félix Fernández, la primera temporada no fue nada dulce entre ambos personajes. En las charlas técnicas Ricardo hacía mucho énfasis en Hugo Sánchez, y Hugo se mantenía callado, no contestaba. Si alguien tenía una relación cercana con Hugo, Ricardo no lo veía con muy buenos ojos. Y todo eso ya tuvo su detonante cuando fuimos de pretemporada a Europa. Obviamente, como estaba Hugo, hicimos en Atlante una pretemporada en Austria. Fue un viaje a Austria, en donde la idea era tener juegos de preparación para mejorar el nivel del equipo, pero el destino tenía preparado otro asunto. Todo comienza al finalizar uno de esos partidos. Los jugadores ya estaban en los vestidores. Hugo se encontraba platicando con uno de los jóvenes del equipo, y el preparador físico de aquel entonces entró repentinamente y Hugo al verlo se quedó callado. El preparador físico, al ver la reacción de Hugo Sánchez, rápidamente pensó que estaba conspirando en contra de Ricardo, pues su silencio y los antecedentes ayudaban a elevar las sospechas. Cabe resaltar que meses antes, Hugo había cometido un acto que enfureció a Lavolpe, pues el mexicano le pidió permiso para ausentarse unos días para ir a Nicaragua a recibir su título de técnico. Lavolpe no le respondió y Hugo supuso que lo más probable sería que le negara el permiso. Entonces el Pentapichichi optó por saltarse la opinión de Ricardo y fue directamente con el dueño a pedirle permiso, el cual le otorgó la salida, pero esto claramente no le pareció al Bigotón y solo provocó que las llamas se avivaran más entre estos dos. Entonces ya Toño le da el permiso y ahí se viene ya
la fricción. Regresando a lo sucedido en Austria, luego de ese momento suscitado en los vestidores, los jugadores se encontraban en el restaurante del hotel en donde se hospedaban. Tras llegarle el chisme de la posible conspiración, cualquier acto que involucrara a Hugo con la Volpe sería peligroso. Y fue así que al terminar de comer, Hugo y unos compañeros deciden levantarse de la mesa para ir a sus habitaciones. Ricardo, al ver este acto, le recrimina a Sánchez a la distancia, comentándole: se dice provecho. A lo que Hugo le responde: cuando tú me digas provecho, yo te digo provecho. Ricardo le dice a Hugo: se dice provecho porque nos paramos ya para irnos a los cuartos. Y Hugo le contesta: cuando tú digas provecho, yo digo provecho. Entonces, ¿qué? Como niños, ¿Qué ¿no? me dijiste? No. Esto no hizo más que encender la mecha de ambos y comenzaron algunos dimes y diretes, llegando al punto donde Hugo le cuestiona que no hizo la supuesta charla que tendrían con ellos, a lo que el argentino le respondió que la charla la tendría cuando a él se le diera la gana. Hugo le responde a Ricardo, pero este malinterpreta las palabras del mexicano y se levanta enfurecido de su asiento diciéndole: me dijiste que no tengo huevos, vas a ver que sí tengo huevos, poniéndose frente a Hugo, diciéndole que le va a sacar la cabeza. Y entonces ahí se hacen de palabras, se acercan y pues ahí ya todos dijimos: no, pues ya valió. Los dos comenzaron a hacerse de palabras y de empujones. Ricardo le sujetaba de manera brusca la camiseta a Hugo, mientras que este le decía que ese no era su estilo. Hubo manotazos entre los dos. La situación realmente era extraña, pero a la vez era algo que se veía venir. Los demás jugadores veían extrañados este momento. Algunos inclusive fueron oportunistas y fueron a recoger algunas piezas del reloj Rolex que traía Hugo en la mano y que fue destruido entre los manotazos que tuvo con Ricardo. Los compañeros ahí me comentaron que inclusive de los jalones llegaron un poco a los manotazos, y en los manotazos a Hugo le rompió un Rolex. Entonces dicen que todo el mundo andaba buscando, aunque fueran los pernos ahí en la alfombra de Después de eso, vino la famosa charla de la que habla en la comida. Ricardo no se guardó nada y les dijo a sus muchachos que ya estaba hasta la madre de que se estaba hablando mal a espaldas de los demás. Ricardo hace la charla y entonces dice: ¿saben qué? Estoy hasta la madre porque no puede ser que estemos hablando atrás de la gente y bla bla bla. Hugo no se quedó callado y le dijo a la Volpe que le dijera que supuestamente le habían dicho que si era algo de lo que tenía que disculparse lo haría y ya no habría más problemas. Ricardo mandó a llamar al joven con el que Sánchez estaba hablando en el vestidor y le preguntó lo que Hugo había estado platicando con él aquel día. El joven respondió que lo único de lo que hablaron fue del partido y nada más. La Volpe le decía que no fuera cobarde y le dijera la verdad, pero el chico volvió a decirle lo mismo. Fue entonces que llamaron al culpable de toda esta bola de chismes. Llamaron a nada más que al preparador físico, que fue quien vio a Hugo charlando con aquel joven. Ricardo le preguntó a este personaje qué es lo que había escuchado aquel día, a lo que el preparador, encogido de hombros, explicó que realmente no había escuchado nada, solo vio que Hugo se quedó callado cuando él entró, y esto lo llevó a las suposiciones. ¿Qué escuchaste? Dice: no, lo que pasa es que yo llegué y se cayó, se quedó callado. Entonces ahí pues, tú le ves el semblante a Ricardo y dices: puta, ya valió madre, porque pues este güey no oyó nada, ¿no? El semblante de Ricardo se miraba realmente molesto después de esta declaración, pues todo lo que supuestamente le habían dicho fue mentira y quedó como un tonto frente a todos sus jugadores. Ya después de ese zafarrancho, regresaron a México y ya encarando el torneo, Hugo solo disputaría la primera fecha, para posteriormente y para sorpresa de propios extraños, marcharse a la segunda división de Austria, país en donde habían estado en esos partidos de preparación. También cuentan que antes de lo sucedido, cuando recién llegó Hugo al Atlante, este les pedía a los directivos que corrieran a la Volpe y trajeran a Benjamín Toshak. Además, estaba la posibilidad de traer a Emilio Butragueño, pues tenía ganas de jugar en el fútbol mexicano. Pero Toño, directivo en ese entonces de Atlante, decide quedarse con Ricardo, pues era su amigo y respetaba su trabajo. Y a lo mejor me arrepiento porque hubiera sido un Atlante de la quinta del Buito de Hugo Sánchez, o sea, se hubiera armado un buen... Sin duda todo ello avivó demasiado el gran pique que tuvieron estos dos personajes, y que a fin de cuentas Hugo saldría victorioso en aquella discusión que tuvieron en el restaurante del hotel, pues la Volpe se enojó por nada contra él y terminó haciendo el ridículo. La historia la conocemos. Años después, la Volpe sería técnico de México y Hugo su mayor hater, criticando cada acción que el argentino realizara con el Tri. Después vendrían más y más declaraciones entre ambos y la historia de esta rivalidad seguiría y seguiría. Inclusive hubo un momento de morbo en donde estos dos los obligaron a saludarse cuando se vieron las caras en un Pachuca contra Atlante. Yo nunca fui rencoroso en mi vida. Lo he hecho famoso por los goles que le metí, indudablemente. Y a partir de ahí lo hice famoso.
¿Tú qué opinas? ¿Cuándo crees que termine esta rivalidad? Déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok, dale like a la fanpage oficial en Facebook donde lleven momazos y noticias. Comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.